Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el corazón se les detiene frente a la pantalla del televisor? Porque exactamente eso es lo que nos pasó a millones de espectadores anoche. Todavía estoy temblando, y sé que ustedes también, porque lo que acabamos de presenciar en el último episodio de SREF, Ruya, no fue solo un capítulo más, fue una masacre emocional que nos ha dejado con la boca abierta y con una pregunta que está incendiando las redes sociales en este mismo instante. ¿Es este el final del camino para Nissan? ¿Estamos a punto de perder a Demet Özdemir en la serie? Si pensaban que lo habían visto todo, prepárense, porque el episodio 27 no solo rompió los audímetros, sino que destrozó nuestras teorías y posiblemente a nuestros personajes favoritos. Hablemos claro, amigos, porque la noche de ayer fue una locura absoluta. La serie protagonizada por los gigantes Atay Ulusoy y Demet Özdemir demostró por qué es el fenómeno del momento, dominando la noche del miércoles con una autoridad aplastante. Estamos hablando de cifras que marean. Un 9,45 en la categoría total y picos de audiencia que demuestran que media Turquía estaba conteniendo la respiración. Pero, ¿a qué costo? La felicidad de SREF al recuperar su hotel y su casa, ese momento de victoria que todos esperábamos, se esfumó en segundos, reemplazado por el sonido de disparos que todavía retumban en mi cabeza. La escena final fue, sencillamente, arte dramático puro. Ver a Nissan, interpretada magistralmente por Demet, desplomarse en los brazos de SREF justo después de dar un concierto espectacular, fue un golpe bajo que nadie vio venir. Y aquí entra la gran especulación que está volviendo locos a los fans. Ese plano final, esa mirada perdida, ¿significa que Nissan muere? Las redes están ardiendo con teorías de conspiración, y muchos aseguran que este cliffhanger huele a despedida definitiva. Pero no nos quedemos solo en el disparo, porque la trama se ha complicado a niveles estratosféricos. La revelación de que Kadir es el hijo de HDR ha cambiado las reglas del juego por completo. ¿Vieron la cara de SREF? Su ira, su gazaba como dicen allá, puso a Kadir al borde de la muerte, y esa tensión se podía cortar con un cuchillo. Es increíble cómo los guionistas han logrado tejer esta red de mentiras y revelaciones justo cuando pensábamos que las cosas se calmarían. Y por supuesto, no podemos ignorar el sacrificio de Nissan. Esa mujer es una leona. Aceptar ser informante para la fiscal Selma, poniendo su propia vida en la línea de fuego solo para garantizar la libertad de SREF, es la prueba de amor más grande y peligrosa que hemos visto en la temporada. Su frase, «Hago todo por SREF», cobra ahora un sentido mucho más trágico y heroico. Y si hablamos de emociones, tengo que confesar que se me escapó una lágrima con las despedidas. No solo fue la tensión entre los protagonistas, la despedida entre Ayten y Faruk fue desgarradora. Esos momentos donde las miradas dicen más que 1000 palabras son los que nos mantienen pegados a la pantalla. Pero volvamos al elefante en la habitación, el futuro de la serie. Los rumores de un final definitivo están cobrando fuerza. La gente en Twitter e Instagram no para de comentar que la estructura del episodio, con esa carga emocional tan pesada y los arcos cerrándose, se siente como un adiós. Sin embargo, ni la productora ni el canal han confirmado oficialmente la muerte de Nissan, lo que nos da una pequeña, pero tortuosa esperanza. ¿Será una estrategia para mantenernos sufriendo hasta la próxima temporada? Lo más probable es que sí, y vaya que les está funcionando. Además, tengo una noticia exclusiva que quizás se les pasó por alto entre tanto drama. Mientras todos lloramos por Nissan, hay una despedida que sí es oficial y confirmada. Prepárense para decir adiós a Salk. Se ha filtrado que el actor Senyer Sabas deja el proyecto. Su salida del elenco es un hecho, y esto inevitablemente cambiará la dinámica de los personajes secundarios que tanto color le dan a la historia. Es una lástima, porque Sadk aportaba un matiz interesante, pero en el mundo de las series turcas, nadie tiene el puesto asegurado. Analizando fríamente los números, el éxito es innegable.
Con un SARE del 25,56 en la categoría total y un dominio absoluto en el grupo ABC1, Esref Ruya no solo es una serie, es un evento cultural semanal. La química entre Atay y Demet sigue siendo el motor que impulsa todo esto, y verlos en una situación tan límite como la de anoche solo confirma que son la pareja del año. La actuación de Demet antes de ser disparada, cantando en el escenario, fue sublime. Nos recordó que es una artista completa, capaz de hacernos bailar y llorar en la misma secuencia. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se recuperará Esref de esto? Si Nissan sobrevive, nada será igual. Y si muere, veremos a un Esref desatado, buscando venganza sin límites, lo cual podría llevar la serie a un tono mucho más oscuro y violento. Quiero leer sus teorías en los comentarios, porque estoy seguro de que ustedes vieron detalles que yo me perdí. ¿Creen que Nissan llevaba chaleco antibalas? ¿Es todo parte de un plan maestro con la fiscal Selma para fingir su muerte y escapar? ¿O realmente estamos ante el final trágico de una historia de amor épica? La incertidumbre es total, y la espera hasta el próximo miércoles se va a sentir eterna. Lo que es seguro es que los guionistas saben exactamente cómo jugar con nuestros sentimientos. No dejen de estar atentos a mis redes sociales, porque en cuanto salga el primer fragmento del próximo episodio o cualquier comunicado oficial sobre el estado de salud de Nissan, seré el primero en contárselos. Esto no ha terminado, amigos, esto apenas acaba de explotar. Y es que, madre mía, ¿cómo se supone que vamos a aguantar hasta el próximo capítulo con este nudo en el estómago? Es literalmente inhumano. Llevo horas refrescando Twitter cada 5 segundos y os juro que el hashtag #Nissan no te mueras es tendencia mundial absoluta ahora mismo. El fandom está perdiendo la cabeza, y con toda la razón del mundo. He visto desde memes que me han hecho reír por no ponerme a llorar otra vez, hasta teorías tan enrevesadas que, conociendo a estos guionistas sádicos, hasta podrían ser verdad. Pero parad un segundo y pensad en Esref. Si esto es real, si Nissan se nos va de verdad, buf, agarraos fuerte que vienen curvas muy peligrosas. No quiero ni imaginar la tormenta perfecta que se avecina sobre sus enemigos. A Atay Ulusoy va a tener que sacar toda su artillería pesada como actor, porque un Esref roto por el dolor, sin nada que perder y sediento de venganza pura, va a ser algo digno de ver, aunque nos destroce el alma en el proceso. Esa mirada final suya, esa mezcla de incredulidad y terror absoluto mientras la sostenía en brazos, se me ha quedado grabada a fuego en la retina. ¿Qué pedazo de bestias interpretativas tenemos en pantalla, por favor? Y tampoco podemos pasar por alto la dirección de esa escena final. Fue una barbaridad. La música subiendo de intensidad, el caos a cámara lenta, el contraste brutal del vestido blanco impoluto de Nissan manchado de sangre. Fue poético y devastador a partes iguales. Han sabido jugar con nuestras pulsaciones como han querido y nos han dejado KO técnico. En fin, familia, que me voy a preparar otra tila bien cargada porque yo así no me calmo. Reventadme el botón de comentarios y decidme si creéis que hay un mínimo rayo de esperanza o si deberíamos ir preparando los pañuelos para un funeral de estado. Esto es un auténtico sinvivir, os lo digo yo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.